El incremento de casos de COVID-19 ha sido la constante estos últimos días. Incluso hemos visto cómo más personas jóvenes han tenido que ser hospitalizadas e incluso la saturación de centros médicos. ¿Será que ha cambiado el virus, ha mutado de esta forma que ha provocado estos efectos en la población? Bueno, es un tema que vamos a conversar en estos momentos con José Arturo Molina. Él es microbiólogo informático de la Universidad de Costa Rica. Ya lo tenemos en línea. Doctor, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Usted ya en las veces que hemos conversado anteriormente ha hablado que la mutación es normal en un virus y este ha mutado muchísimas veces. De los últimos estudios, de las cepas que han visto, ¿será que estos cambios, estas mutaciones han provocado estos efectos de mayores contagios y sobre todo que hemos visto más personas jóvenes hospitalizadas? Bueno, es una pregunta muy interesante y para la cual la comunidad científica todavía no tiene una claridad total, pero sí se piensa, ¿verdad?, que da una contribución en el aumento de la transmisión, ¿verdad?, siendo, digamos, el factor predominante. Y estas mutaciones, como ya hemos dicho antes, se van acumulando, ¿verdad? Entonces, mes a mes se espera que van sumándose de una a tres mutaciones en los genomas, en este virus. Y eso es lo que hemos visto en el mundo y en el caso particular de Costa Rica. Este entonces es un factor que tiene relevancia. Sin embargo, cuando hablamos de una infección de este tipo, recordamos también de que tenemos otros factores como el factor ambiental y el factor persona que forman una triada y que son el determinante de cómo se desarrolla la enfermedad, ¿verdad? Y cómo se propaga. Entonces, no podemos atribuirlo únicamente a las mutaciones. Y aquí el factor social es el que tiene mucho mayor peso, ¿verdad? El comportamiento y el acatamiento de medidas. Claro. Y este fenómeno, ¿verdad? De mutaciones y demás, y se van acumulando las mutaciones y a veces podría ser que una mutación solita sea la que cambie ese patrón del virus en cuanto a la transmisión, la severidad, la efectividad de las vacunas, pero también el acúmulo, ¿verdad? Entonces, eso se ha visto en las diferentes cepas que ya se han descrito en Inglaterra, Sudáfrica, más reciente en India, ¿verdad? Entonces, ese acúmulo es lo que nos va categorizando esas cepas como una cepa de preocupación o de interés. De manera tal que sí, digamos, se espera que tengan una contribución, pero la parte social también tiene un impacto muy alto. Y en cómo se presenta la enfermedad, la severidad, ahí es el factor persona, es decir, las enfermedades de fondo que tenga, su Ujú. genética, los hábitos. Entonces es un escenario muy complejo que no se le puede atribuir únicamente a las mutaciones. Claro, doctor, pero ¿por qué es que mutan tanto los virus? ¿Es su naturaleza? ¿Qué es lo que provoca estos cambios? Bueno, en realidad este virus, para el tipo de virus, muta más o menos de una a tres, ¿verdad? Se equivoca de una a tres veces por mes, esa es la tasa. Y eso podría ser considerado inclusive bajo comparado con otros virus. Eso es básicamente porque él tiene que sacarle copia a su material genético, que es de casi 30.000 letras, ¿verdad? Entonces, la oportunidad de equivocarse en realidad es alta. Y pero él tiene mecanismos de reparación, que por eso es que lo sostiene y más bien consideramos que no es tan alto en comparado con otros virus. Y estas mutaciones no son sinónimo precisamente de algo negativo para el ser humano, ¿verdad? Muchas de estas mutaciones no tienen ningún efecto o inclusive podrían ser beneficiosas, que se espera que van atenuando. Sin embargo, hay algunas de estas mutaciones que podrían aumentar esa capacidad de transmisión. Y el caso, por ejemplo, de la India, que ha salido más recientemente, y es un caso interesante porque es lo que se llama una doble mutación, que en realidad tiene muchas más mutaciones, pero tiene dos mutaciones, digamos, importantes acumuladas que antes se habían visto solo individualmente. Por ejemplo, una de esas en el caso de Sudáfrica y Brasil, que tenían, digamos, una mutación ahí muy importante, y la otra que estaba en California. Ujú. Y el caso de la India tiene las dos, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver un fenómeno en el cual el factor tiempo va haciendo que se vayan acumulando esas mutaciones. Tiene muchas más mutaciones, pero en particular dos de esas de relevancia que se supone en los estudios preliminares y que va a tener efectos no solo en la transmisión, sino algún cambio en el patrón de la efectividad de la vacuna. Sin embargo, esos cambios no necesariamente significa que la vacuna no sirva.
¿verdad? Por ejemplo, si hay una pequeña reducción, podría ser que la vacuna siga siendo efectiva. Claro. Doctor, precisamente esos eran unos temas que quería que conversáramos sobre esta cepa de la India. ¿Qué características tiene? ¿Qué se sabe de esas primeras investigaciones que se le han hecho a esta cepa y que obviamente hemos visto en imágenes pues la situación tan complicada y tan difícil que están viviendo en ese país? Ok, esa es una pregunta muy interesante porque el aumento de esta versión del virus, ¿verdad? La versión india o la cepa india, podría correlacionarse con el aumento de casos y la crisis que está viviendo actualmente la India. Sin embargo, eso no significa que sea la causa, ¿verdad? Porque sí se ha visto un aumento, digamos, correlacionado con el total de casos. Sin embargo, el porcentaje de casos de COVID-19 que tienen esta versión del virus en realidad es mínima, ¿verdad? Para el total de casos que tiene la India. Entonces, otras variantes también han surgido. Entonces, echarle la culpa, por decirlo así, a esta variante india del caos que está viviendo ese país ahorita, y en realidad no se ha podido demostrar y va a estar difícil, ¿verdad? Por el número de casos. Las características que tiene era lo que mencionaba, ¿verdad? De que tiene o sea, tiene varias mutaciones en la espícula, que es la molécula, digamos, con la que entra la célula y que al fin y al cabo es el que el sistema inmune va a atacar. Y tiene dos mutaciones que antes se consideraban clave en cepas separadas, ¿verdad? Les decía, Sudáfrica y Brasil tenía una de esas mutaciones y California tenía las otras mutaciones. Este caso de la India tiene las dos, ¿verdad? Entonces, si quisiéramos verlo, es una cepa un poquito más drástica porque tiene dos de esos elementos que son de mucha relevancia. No se ha concluido porque esta cepa tiene un poquito más de un mes de haberse identificado y descrito, ya sea descrito ya hace un mes en Estados Unidos y ya en muchas latitudes del planeta, ¿verdad? Pero que tiene una frecuencia o se ha detectado mucho, mucho en una provincia o una región de la India, en donde se ha visto ese fenómeno. Sin embargo, no es una variante que está en toda la India, ¿verdad? Entonces, de ahí que no se puede hacer la asociación como la responsable de toda la situación que vive ese país. Claro. Doctor, ¿y esta cepa se ha identificado aquí ya en nuestro país? Ahí, de los estudios que se han hecho por parte de INCIENSA, ¿se ha podido lograr identificar? En los estudios que se están realizando entre INCIENSA y la UCR, no se ha podido identificar todavía esta variante. Se han identificado, como bien saben, los casos de Inglaterra, Sudáfrica, Brasil, California. Es decir, sí se han identificado estas cepas individuales que les decía que aportan esa mutación, ¿verdad? Como importante, pero la versión combinada no se ha identificado en nuestro país, por lo menos al último reporte que salió esta semana, y justamente de la vigilancia genómica del virus. Precisamente de ese reporte, ¿cuál es la cepa que más predomina, que más circula aquí en Costa Rica? De esas, bueno, se han identificado casos, ¿verdad? Estos de este año, en las últimas semanas, y de California es uno de los que tiene, digamos, una frecuencia que se ha visto mejorada en las últimas semanas, ¿verdad? Particularmente en el último mes, pero también se han visto un aumento de casos y del caso de Brasil, de la de Inglaterra principalmente, y sin embargo no es predominante, ¿verdad? Por lo menos a las observaciones que hemos realizado. Recordar que este tipo de estudios que hacemos nosotros, en realidad analiza un pequeño porcentaje de muestras, entonces tampoco podríamos asegurar que es representativo de la totalidad de casos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido sí tenemos mucho cuidado a la hora de interpretar eso. Pero en general, ¿verdad? Entonces se han visto los casos de California, una como de los que se ha detectado mayor frecuencia, pero no es predominante todavía. ¿Es de preocuparse que estén circulando tanta cantidad de cepas aquí en nuestro país, doctor? ¿Cuánto, perdón? Es preocupante que estén circulando tanta cantidad de cepas. Usted mencionaba Inglaterra, California, Sudáfrica, Brasil, que estén en nuestro país. ¿Debería preocuparnos? Bueno, en general la posición que tienen, ¿verdad? Las autoridades internacionales y nacionales es en realidad que hay que cuidarnos de cualquiera de las versiones del virus, ¿verdad? Por supuesto, nos interesa, la seguimos estudiando para determinar si tienen algún cambio en el patrón que hemos visto antes,
pero el factor persona es el que tiene mayor peso, ¿verdad? Entonces, indistintamente la versión del virus que ande circulando y demás, lo más importante es la contención, ¿verdad? Porque esa contención nos va a ayudar no solamente a evitar la propagación, que las personas se enfermen, saturar los sistemas de salud, sino además, entre más se propague el virus, más oportunidad tiene de mutar. Y si muta, se puede escapar, ¿verdad? Lo que llamamos un escape del sistema inmune, un escape de repente con una presentación clínica diferente, ¿verdad? Y eso es lo que en general se evita, y por lo tanto la carrera de vacunación tiene esa presión, ¿verdad? De lograr la inmunidad que hemos oído de rebaño, ojalá en un tiempo relativamente corto, para dar la menor oportunidad a ese virus de mutar y escaparse. Doctor, otro tema que le quería consultar, desde su experiencia sobre este tema, ha salido en los últimos días el tema del funcionario que aparentemente habría aplicado mal una vacuna, y más de 1.590 personas las vacunó este funcionario. ¿Se pueden hacer estudios fácilmente para identificar si estas personas están con anticuerpos ya? Sí, esa es una prueba que se puede realizar unas semanas después de cuando ocurrió la vacunación. Las pruebas, digamos, cuando nosotros hablamos del sistema inmune, hay como dos versiones del sistema inmune. Uno lo podemos medir con los anticuerpos y digamos, si una persona tiene los anticuerpos, ya podríamos estar tranquilos de que la vacunación fue efectiva. Bueno, esos anticuerpos se pueden generar por una infección natural también. Si me dio el COVID naturalmente, digamos, me llegó la infección, y se generan por ahí. La preocupación o la duda que haría con las personas que salgan negativas por anticuerpos, porque podría suceder que sí tenga un sistema inmune del otro tipo, que lo llamamos celular, y que de repente no podamos ver los anticuerpos, ¿verdad? Entonces ahí nos quedaría la duda si tiene o no la vacuna. Y ahí no sé cómo serán los esquemas que planea, digamos, para tratar esos casos, pero perfectamente se podría pensar en una revacunación si fuese necesario. Pero la verdad que no sé cómo pensarían abordar las autoridades esos casos. Se apostaría, digamos, que por lo menos la detección de anticuerpos sea así en un porcentaje muy alto, ¿verdad? De los pacientes verdaderamente vacunados. Pero alternativamente existen otro tipo de inmunidad que podría haberse generado y que tal vez no podamos detectar tan fácil, ¿verdad? Y esa sería la situación. Doctor, ¿y cuánto tiempo después habría que hacer este tipo de pruebas al menos para ver si ya se están levantando anticuerpos? ¿Después de cuánto tiempo? Por lo menos unas 2 o 3 semanas. 3 semanas es como el estándar que se ha utilizado, ¿verdad? Para determinar esos anticuerpos. Esas 3 semanas se puede determinar si usted, por ejemplo, le dio el virus y quiere saber si algún familiar que no tuvo síntomas tuvo el virus, ¿verdad? Que tal vez sospecha de por convivencia le tuvo que haber dado, pero nunca presentó síntomas. Entonces lo puede hacer unas 3 semanas después en los laboratorios clínicos, esa prueba de anticuerpos, y lo mismo ocurriría para las vacunas. Y por lo menos aquí lo que se espera es, después de la segunda dosis, unas 2 o 3 semanas. Inclusive después de la primera dosis se esperaría que ya se pueda observar. Sin embargo, la recomendación, si en un esquema de vacunación de doble dosis, ¿verdad? Entonces hacerlo unas 2 o 3 semanas después. Y son pruebas que están aquí disponibles, las hace el Seguro Social y también se pueden conseguir en lo privado. Normalmente están disponibles, creo que digamos para fines de una persona que tenga interés tendría que hacerlo por un servicio privado, que sí están disponibles en los laboratorios y están disponibles también en los laboratorios de la Caja, pero no sé si se están utilizando de forma regular para diagnóstico, eso lo ignoro, pero sí están disponibles en general. Entonces podría ser que según he oído, ¿verdad? De esta situación, hay un interés justamente de verificar y que a estos pacientes que tienen su duda, pues se les haga la verificación de anticuerpos. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Le agradezco estos minutos. Siempre muy interesante y muy relevante la información que nos aporta para conocer cómo evoluciona este virus y las diferentes cepas en el país. Muy amable. A ustedes, hasta luego. Gracias.